Bienvenidos a todos, te saluda el profesor Elmo Leonardo del curso Química General. El tema de hoy, mezcla de gases, y nuestro lema, lo difícil es la sumatoria de lo fácil. Muy bien, vamos a empezar con los ejercicios. El ejercicio número 1 me dice lo siguiente: una mezcla gaseosa contiene 3 moles de oxígeno, 5 moles de nitrógeno y 2 moles de metano. Calcula el peso molecular promedio de la mezcla. Datos adicionales: las masas atómicas del oxígeno 16, nitrógeno 14, carbono 12, hidrógeno 1. Debes recordar que en la mezcla de gases tenemos varias fórmulas. Por ejemplo, ¿cómo se halla la fracción molar? La fracción molar se halla dividiendo las moles del gas I entre las moles totales. Decimos gas I porque puede ser cualquiera de los componentes de la mezcla. Por ejemplo, ¿cómo hallo la fracción molar del oxígeno? Será moles del oxígeno entre moles totales. ¿Cómo hallo la fracción molar del nitrógeno? Debe ser moles del nitrógeno entre las moles totales. De la misma manera, las moles o la fracción molar del metano será moles del metano entre las moles totales. También debo recordar que la masa molecular promedio de la mezcla, o peso molecular, como dice la pregunta, es igual a la sumatoria de los productos de la fracción molar de cada componente por la masa molecular de cada componente, o sea, de cada gas. Aquí tenemos, para el problema, masa molecular de la mezcla será igual entonces fracción molar del oxígeno por la masa molecular del oxígeno, fracción molar del nitrógeno por la masa molecular del nitrógeno, fracción molar del metano por la masa molecular del metano. Entonces, vamos a listar los 3 gases: oxígeno, nitrógeno y metano. La masa molecular. Recuerden que la masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas. Por lo tanto, si tenemos el oxígeno, la masa atómica es 16 y 2 por 16 sería 32. La masa atómica del nitrógeno, la masa atómica es 14, por lo tanto la masa molecular será 2 por 14, 28. ¿De acuerdo? La masa molecular del metano, carbono es 12, hidrógeno es 1, pero como tengo 4 hidrógenos, sería 4 por 1 es 4, más 12, 16. Ya tengo las masas moleculares. El problema me dice que tenemos 3 moles de oxígeno, 5 moles de nitrógeno, 5 moles y 2 moles de metano. Voy a hallar entonces las moles totales. Sumando 3 más 5 más 2, tenemos las moles totales que vale 10. Bueno, vamos ahora a calcular la fracción molar de cada gas. Voy a dividir las moles del gas entre las moles totales. Entonces divido 3 entre 10, 0,3. 5 entre 10, 0,5. Y 2 entre 10, 0,2. También debe cumplirse que la sumatoria de las fracciones molares siempre será igual a 1. Hasta ahí. Por lo tanto, ya tengo las fracciones molares por separado. Ya tengo también la masa molecular. ¿Cómo hallo la masa molecular de la mezcla o peso molecular de la mezcla? Sumando los productos de la fracción molar por la masa molecular. Entonces voy a multiplicar 32 por 0,3 o 0,3 por 32. Aquí tenemos 0,3 por 32. Esto me sale 9,6. 0,5 por 28. Aquí 0,5 por 28. Este producto resulta 14. Luego 0,2 por 16. Tengo el producto y esto me sale 3,2. Luego la sumatoria será simplemente 26,8. Las unidades, gramos por mol. Ya tengo entonces la masa molecular o peso molecular de la mezcla que me están pidiendo el problema. ¿Ya? Entonces ya tenemos el problema número 1. Pasamos al siguiente.
Muy bien, seguimos con el siguiente ejercicio. 2. Nos dice, una mezcla gaseosa está compuesta por dos gases, A y B, de tal manera que el peso de A es el triple que el peso de B. Si la densidad de A sobre la densidad de B es igual a 2 y la mezcla está a 2 atmósferas y 27 grados centígrados, preguntan cuáles son las presiones parciales de los gases A y B. Muy bien, empezamos con la solución. Los datos me dicen que la masa de A es el triple de la masa de B. Eso me dice el dato. Por lo tanto, la relación de las masas, masa de A entre masa de B, paso a dividir, será igual a 3. También, relación de densidades. Densidad de A sobre la densidad de B es 2. Aquí tengo el dato, ¿no? Además, la presión total es 2 atmósferas y la temperatura 27 grados centígrados. ¿Avanzamos? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la fracción molar del gas I va a ser igual también a la relación o a la fracción de presiones. Presión del gas I sobre la presión total. También al volumen del gas I sobre volumen total. Esto es la presión parcial y esto es el volumen parcial, ¿no? También sabemos que la densidad es igual a masa entre volumen. Por lo tanto, si yo aplico esta relación, ¿no? Esta igualdad, aplicamos para el gas A, tendríamos presión del gas A entre presión total, va a ser igual al volumen del gas A entre volumen total. De la misma manera, la presión del gas B entre la presión total será igual al volumen del gas B entre volumen total. Si nosotros dividimos estas dos expresiones, ¿qué voy a cancelar? Al dividir, cancelo presión total con presión total. También voy a cancelar volumen total con volumen total. Finalmente, ¿qué relación nos queda? Presión de A sobre presión de B. Aquí tenemos presión de A sobre presión de B. Será igual al volumen de A sobre volumen de B. Volumen de A sobre volumen de B. Pero, ¿qué es el volumen? Si la densidad es masa sobre volumen, también el volumen será igual a la masa entre la densidad. Entonces, en lugar de escribir volumen de A, voy a escribir masa de A sobre la densidad de A. Volumen de B, masa de B sobre volumen de B. Cuando realizamos extremos y medios, los extremos y medios, tendríamos nosotros masa de A por la densidad de B, masa de A por la densidad de B, sobre masa de B por la densidad de A, masa de B por la densidad de A. Lo colocamos los paréntesis para aprovechar los datos. La relación de masa es 3. Aquí tenemos, esto sería 3. Y la relación de las densidades es 2. Y aquí tenemos, esto sería 2. Pero es 2 densidad de A entre densidad de B. Pero aquí tenemos al revés. Entonces no será 2, debe ser un medio. Un medio. Recuerden que la densidad de A sobre la densidad de B es 2 por dato de problema. Entonces densidad de B entre la densidad de A tiene que ser igual a un medio. Estoy invirtiendo la fracción. Por lo tanto, la relación de presiones va a ser igual a 3 por un medio, 3 medios. ¿Seguimos? La presión de A es 3, la presión de B es 2. Si utilizamos razones, ¿no? Una razón o una constante. Entonces puedo decir en forma general que la presión de A es 3K y la presión de B es 2K. Como la presión total es la suma de la presión parcial de A más la suma de la presión parcial de B, esta suma sería 3K más 2K y eso es 5K. Pero como la presión total es 2, tendríamos 5K es igual a 2. Si este 5 lo paso a dividir, entonces K sería 2/5. Y 2 entre 5, 0,4. Finalmente,
¿Cuánto vale la presión en A? Es 3 por K, o sea, 3 por 0,4. Y eso sería 1,2 atmósferas. ¿Y cuánto vale la presión en B? Sería 2 por K. Pero K es 0,4. Entonces, 2 por 0,4 será 0,8. Las unidades atmósferas. Y ahí tenemos, ¿no?, las presiones parciales de A y B. La respuesta será entonces 1,2 y 0,8 atmósferas. Muy bien, pasamos al siguiente. Tenemos el problema siguiente. A ver. Nos dicen: un recipiente cerrado contiene una mezcla de 16 gramos de metano, 14 gramos de monóxido de carbono, o el CO, ¿no es cierto?, y 22 gramos de dióxido de carbono, el CO2. Si la presión parcial del CO es 300 mililitros de mercurio, calcule la presión parcial del metano. Entonces vamos a ver la solución. Debo recordar que la presión parcial, ¿no?, es igual a la fracción molar por la presión total. Entonces, la presión parcial es fracción molar por la presión total. Esa fórmula lo tenemos acá también, ¿no? Entonces, vamos a ver los datos del problema. Los tres gases, el metano, el monóxido y el dióxido de carbono. Datos numéricos: 16 gramos, 14 gramos y 22 gramos. Aquí tenemos los datos, la masa en gramos, 16 gramos, 14 y 22 gramos. ¿De acuerdo? Ahora, la masa molecular. Recuerden que la masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas. Entonces, ¿cuánto vale la masa molecular del CH4? El carbono es 12, el oxígeno 16, el hidrógeno 1. Por lo tanto, CH4 sería 12 más 4 por 1, 16. 12 más 16, 28. 12 más 2 por 16, que es 32, más 12 sería 44. Ya tenemos las masas moleculares de cada gas. Voy a hallar luego número de moles. ¿Cómo se halla el número de moles? Tengo que dividir la masa entre la masa molecular. Entonces tengo acá 16, la masa entre 16. Y esto me sale 1. 14 entre 28, me sale 0,5. 22 entre 44, sale también 0,5. ¿Cómo hallo las moles totales? Sumando las moles de cada gas. 1 más 0,5 más 0,5 resulta 2 moles. Luego voy a calcular la fracción molar. ¿Cómo calculamos la fracción molar? Dividiendo las moles de cada gas sobre las moles totales. Entonces voy a dividir moles 1, ¿no?, entre 2. Y 1 entre 2 es 0,5. Luego 0,5 entre 2. Y eso sería 0,25. Finalmente 0,5 entre 2. 0,25 también. La sumatoria de las fracciones molares sale 1. Lo cual estamos de acuerdo con el concepto. ¿Cómo hallo la presión parcial? Multiplicando fracción molar por la presión total. Por lo tanto, la presión parcial del metano será 0,5, que es su fracción parcial, ¿no es cierto?, por la presión total. Y la presión del monóxido de carbono será 0,25 por la presión total. Hasta aquí estamos avanzando. Pero hay un dato adicional. Me dicen, a ver, hay un dato adicional. Que la presión, a ver, si la presión parcial del CO es 300 milímetros de mercurio. Me están pidiendo, o me están dando como dato, la presión de CO. Entonces, si ustedes dividen estas dos presiones, tendrían que la presión
otro pulmón, que la presión del CH4, ¿no?, sobre la presión del CO va a ser igual. Si ustedes dividen estas dos presiones, tendríamos simplemente 0,5 por la presión total sobre 0,25 por la presión total. Si cancelamos las presiones totales, ¿no?, este nos va a salir 2. Dividiendo estas dos expresiones, obtenemos que la presión del CH4 sobre la presión de CO es igual a 2. Que es lo mismo, si multiplicamos, pasamos a multiplicar, tendríamos la presión del CH4 es 2 veces la presión de CO. Pero esta presión, por tanto, vale 300. Por lo tanto, 2 por 300, la presión del CH4 será 600 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, vamos a aclarar aquí de dónde sale esa relación de presiones. Una vez más, presión del CH4, fracción molar por la presión total. Presión del CO, fracción molar por la presión total. Cancelamos aquí la presión total con presión total. La fracción molar del CH4 es 0,5, del CO 0,25 y este cociente me sale 2. Por lo tanto, si esta presión de CO lo paso a multiplicar, tendríamos la presión del CH4 será 2 veces la presión de CO, que era 300 por dato, y 2 por 300 me da 600 milímetros de mercurio. Muy bien, y con eso tenemos la respuesta del problema. Vamos al siguiente. A ver, 3 compuestos gaseosos A, B y C están contenidos en un recipiente. La presión parcial de A es 0,625 atmósferas. La fracción molar del compuesto B es el doble que la de C. Y la presión total es de 1900 milímetros de mercurio. ¿Qué nos pide? Calcular las presiones molares de cada componente. También las presiones parciales de cada componente. Vamos a los datos esenciales. La presión de A, 0,625 atmósferas. La fracción molar de B dice que es el doble, ¿no?, de la fracción molar de C. También me dicen que la presión total es 1900 milímetros de mercurio. Aquí me dan que la presión de A es 0,6. Y aquí me dicen presión total 1900 milímetros de mercurio. Estos dos están en unidades distintas. Por lo tanto, debo hacer la conversión de unidades. Entonces, multiplico por el factor unitario. ¿Eso qué significa? Voy a colocar en el numerador la unidad que yo deseo, atmósferas, y en el denominador la unidad que debo eliminar. Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Aquí cancelo milímetros con milímetros y me va a quedar haciendo la división 1900 entre 760 será igual a 2,5 atmósferas. Ya tengo la presión total en atmósferas. Vamos a aclarar por aquí. Esto es la presión de A. Esto debe ser 0,625. Aquí hay un lapsus en el tipeo, ¿no? 0,625. Vamos a calcular la presión molar de cada componente, sabiendo que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Por lo tanto, si esta presión total lo paso a dividir, sabemos también que la fracción molar de A será presión de A sobre presión total. Entonces reemplazo, presión de A es conocido, la presión total es conocido también, y esta división me sale 0,25. Ya tengo la fracción del gas A. También, por teoría, sabemos que la sumatoria de la presión molar es 1. Esta es la teoría. Sumatoria de la fracción molar debe ser 1.
¿Qué conozco? El dato me dice que la fracción molar de B es el doble de la fracción molar de C. Por lo tanto, si la fracción molar de C es K, el de B será el doble, y el doble es 2K. Entonces, voy a sumar los tres fracciones molares y la suma debe ser 1. ¿Qué tengo para la suma? 0,25 más 2K más K, esta sumatoria debe ser 1. Entonces tengo aquí 3K y este 0,25 lo paso a restar. Tendríamos entonces 3K es igual a 0,75. Finalmente este 3 lo paso a dividir y obtenemos para K 0,25. Si K vale 0,25, ¿cuánto vale la fracción molar del gas B? Será 2 por 0,25 y eso es 0,50. ¿Y cuánto vale la fracción molar del gas C? Debe ser igual a K, pero K vale 0,25. Entonces ya tengo las respuestas para A, para B y para C. Ya tengo las fracciones molares de cada componente. Pero también me piden las presiones parciales de cada componente. Por lo tanto, voy a aplicar esta fórmula. Presión del gas I es igual a la fracción molar del gas I por la presión total. Esta I se va a convertir en el gas A, el gas B, el gas C. Entonces, presión parcial de A por dato es 0,625 del dato. ¿Cómo hallo la presión del gas B? Será fracción molar del gas B por la presión total. Pero ¿cuánto vale la presión molar del gas B? 0,50. 0,50 por 2,5. Este producto me sale 1,25 atmósferas. Luego voy a hallar la presión parcial del gas C. Debe ser fracción molar del gas C por la presión total. ¿Cuánto vale la presión molar del gas C? 0,25. Entonces sería 0,25 por 2,5 igual 0,625 atmósferas. Con ello hemos dado respuesta a las presiones parciales de cada componente de la mezcla. Muy bien, seguimos con el siguiente. Muy bien, con el siguiente ejercicio. Nos dice una mezcla de 12 gramos de metano y 15 gramos de, esto será el C2H6, es el etano, metano, ocupa un volumen de 20 litros. Calcular la temperatura de la mezcla si la presión total es de 0,82 atmósferas. También me piden la presión parcial de cada gas. Las masas atómicas, carbono 12, hidrógeno 1. Entonces vamos con la solución. Tenemos en la mezcla de gases los componentes, el metano y el etano. Por dato, las masas de cada gas en gramos, 12 gramos y 15 gramos. Voy a hallar la masa molecular de cada gas. El carbono es 12, hidrógeno 1, 4 por 1 es 4, más 12, 16. Carbono 12, 12 por 2, 2 por 12 sería 24. 6 por 1 es 6. La suma, ¿cuánto sería? 30. ¿No? Voy a hallar luego la cantidad de moles. Número de moles se halla dividiendo la masa entre la masa molecular. Te voy a dividir 12 entre 16. 12 entre 16, 0,75. Luego 15 entre 30 y eso me sale 0,50. Sumo las moles y voy a obtener las moles totales. Las moles totales. Muy bien, a continuación vamos a hallar la fracción molar. ¿Cómo hallo? Dividiendo las moles de cada gas entre las moles totales. Dividimos 0,75 entre 1,25. Este cociente me sale 0,6. Luego voy a dividir 0,50 entre 1,25. Y ese resultado me sale 0,4. Esta sumatoria me sale 1. O sea, estamos avanzando bien. Como me pide la presión
parcial. ¿A qué es igual la presión parcial? Fracción molar por la presión total. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fracción molar? 0,6. ¿Y cuánto vale la presión total? 0,82 por dato. Multiplico y la presión parcial del metano será 0,492. De la misma manera, voy a hallar la presión parcial para el etano. Voy a multiplicar fracción molar del etano, que sería 0,4, por la presión total, que es 0,82. Este producto me sale 0,328 atmósferas. Muy bien, ya tengo entonces la presión parcial de cada gas y me piden también la temperatura de la mezcla, ¿no? La temperatura de la mezcla. Sabemos que la presión por volumen es igual a la constante universal de los gases por la temperatura por número de moles. Pero si yo hallo la presión total, debo trabajar con las moles totales. Entonces, de aquí despejo la temperatura. R pasa a dividir, moles totales pasa a dividir también, y tendríamos que la temperatura va a ser igual, presión total por volumen sobre la constante R por moles totales. Reemplazo estos valores, tenemos la presión total 0,82, el volumen por dato 20 litros, la constante R 0,082 y moles totales 1,25. Aquí están las moles totales. Esta operación me resulta 160 grados Kelvin. Entonces ya tengo la temperatura, que sería la respuesta para la parte A, y tengo también las presiones parciales, que sería la respuesta para la parte B. Muy bien, seguimos con el siguiente ejercicio. Dice, en un recipiente de 8,2 litros se introducen 8 gramos de hidrógeno. Hidrógeno, 8 gramos. 84 gramos de nitrógeno. 84 gramos de nitrógeno. Aquí estamos hallando la masa de cada gas en gramos. Luego, 132 gramos de dióxido de carbono. 132 gramos. 132 gramos. Muy bien, vamos a hallar la masa molecular. La masa atómica del hidrógeno es 1, y 1 por 2 sería 2. Nitrógeno es 14, y 14 por 2 sería 28. ¿De acuerdo? Oxígeno 16, carbono 12, 2 por 16, 32, más 12, 44. Hasta ahí tengo la masa y la masa molecular. Voy a hallar número de moles para cada componente. Entonces sería masa, que es 8, entre la masa molecular, que sería 4. 4 moles. Ahí, ¿no? 84 entre 28. Sale 3 moles. Luego, 132 entre 44, sería 3 moles también. Por lo tanto, haciendo la sumatoria, las moles totales será igual, 4 más 3 más 3 será igual a 10. Ahí. ¿Ya? Vamos a hallar la fracción molar para cada gas. Moles de cada gas sobre las moles totales. Entonces voy a dividir 4 sobre 10, y eso me sale 0,4. Voy a dividir 3 entre 10, resulta 0,3. Finalmente, 3 entre 10, 0,3 también. Debo recordar que la sumatoria de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Estamos dentro de lo correcto. Ahora, quiero hallar la presión parcial. La presión parcial lo voy a hallar
dividiendo la fracción molar por la presión total. Ojo, yo puedo representar la fracción molar del gas I o simplemente fracción molar del gas I. La notación, lo mismo. O sea, esto es fracción molar también. Aquí tengo la igualdad para que no se confunda. Muy bien. ¿Cuánto vale la presión parcial del hidrógeno? Multiplico fracción molar del hidrógeno. Eso vale 0,4. Multiplicamos acá 0,4 por la presión total. ¿Cuánto vale la presión total? Tengo como datos. A ver. La presión parcial de cada gas. Entonces, 8 gramos siendo tenido el recipiente, calcular la presión que soporta cada recipiente. Ya. Bueno, vamos a recordar los datos. Tengo 8,2 litros. Entonces, en esta fórmula de presión total por volumen igual a constante por temperatura por número de moles totales, conozco el volumen. 8,2 litros. También conozco la temperatura. Ya tenemos las moles totales. Y conozco también R, porque es la constante de los gases. ¿Ya? El valor 0,082. Con estos datos, yo puedo hallar entonces previamente la presión total. Vamos a hallar acá, presión total, ¿me ayudas con la calculadora? Será igual a R por T por N total sobre B. ¿Ya? Sí, ayúdame con la calculadora. Presión total será igual 0,082 por la temperatura que es 27 grados centígrados, pero pasándolo a Kelvin sería 300, por la moles total que es 10 sobre el volumen. El volumen es 8,2 litros. 8,2 litros. Muy bien. A ver, observa. Si tú multiplicas 0,082 por 100, ¿no? Por 100 sería 8,2. O sea, 0,082 por 100 sería 8,2. Se cancela con este 8,2. Queda entonces 3 por 10, 30. ¿30 qué? 30 atmósferas. Sería la presión total. Por lo tanto, ¿cuánto vale la presión parcial del hidrógeno? Fracción molar, que es 0,4 por 30. Y 30 por 0,4 es 12. 12 atmósferas. ¿Cuánto vale la presión parcial del nitrógeno? Será 0,3 por 30. Y esto es 9 atmósferas. Finalmente, la presión parcial del CO2 será fracción molar, que es 0,3 por 30 también. Y esto es 9 atmósferas. Debo notar que la sumatoria de las presiones parciales, esta sumatoria de las presiones parciales resulta 12 más 9 más 9, 30 atmósferas. Y esa sumatoria coincide con la presión total. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales. Se verifica la fórmula. Muy bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima y un saludo especial a todos los luchitos que me están viendo.